Se están haciendo virales ciertos posts en redes sociales que dicen que las vacunas incorporan células humanas o que están hechas a partir de embriones o fetos humanos abortados y que si por eso no deberías vacunar a tus hijos. En fin, ¿qué hay de cierto en todo esto? Justamente hace unas semanas he llevado a mi hija a que la vacunen de una de las vacunas, la triple vírica, y justamente en plena era de la información hay un brote de sarampión en Estados Unidos que ya ha causado miles de afectados y que incluso algún niño ha muerto a consecuencia del sarampión, que es una enfermedad para la que existe vacuna y que prácticamente estaba erradicada en los países desarrollados. Hoy te voy a contar la historia real detrás de las vacunas, cómo funcionan, cómo se producen, qué hay de cierto en todas estas teorías y por qué en plena era de la información, precisamente algunas de las teorías que más miedo dan son medias verdades mal contadas. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, la sección de YouTube donde hablamos de los temas más diversos. Hoy nos toca hablar de ciencia, pero en el futuro quién sabe de qué hablaremos. Tenéis Desayuno Royal todos los lunes y los miércoles a las 7 de la mañana, hora española. Y en este sentido, como siempre digo, muchísimas gracias a todos los que comentáis, dejáis un like, interactuáis en definitiva con el contenido o lo compartís, que es más importante, con aquellas personas a las que creéis que les pueda interesar o que cuanto menos pues este sea una clase de contenido que pueda encajar muy bien con su rutina. A todos vosotros muchas gracias, porque ya sabéis que este es un contenido que va anti-meta de YouTube, es decir, no está especializado en nada y está especializado en todo al mismo tiempo, o por lo menos trato de documentarme para poder hacer información que ponga un poco la guinda de curiosidad en aquellos que queráis luego investigar o profundizar más sobre algún tema. Hoy, de hecho, vamos a hablar sobre vacunas. Y sí, a día de hoy, algunas vacunas que protegen a millones de personas en todo el mundo provienen o tienen su origen en las células de un feto abortado espontáneamente en 1962. Pero bueno, la historia no es tan truculenta como pueda sonar así dicha, que esto pues es verdad a medias, porque, como digo, hay muchas medias verdades en unas teorías de la conspiración que se han montado que deslegitiman el uso de las vacunas y que provocan, pues, graves crisis de salud pública. Y de hecho ahora mismo estamos viviendo una de ellas, porque en Estados Unidos hay un brote de sarampión activo a día de hoy entre niños. En algunos estados sobre todo se concentran los casos, estamos hablando pues de Texas, quizás es el que acumula más casos, pero estamos hablando de más de 1000 casos de sarampión dentro de pues una región relativamente pequeña del mundo. Y claro, esto llama la atención, sobre todo ya saltan las alarmas cuando estos casos de sarampión están causando ya los primeros muertos. Creo que llevan 3 muertos por sarampión, que no es que sean demasiados en cuanto a cantidad, pero es que uno ya es demasiado cuando es una enfermedad que tiene una vacuna altamente eficaz, funciona en el 97% de los casos y que es recomendable y que está incorporada en los calendarios de vacunación de los principales países del mundo. La vacuna del sarampión se lleva administrando desde 1963, que es cuando se descubrieron pues los primeros, digamos, prototipos de esta vacuna. Luego se ha ido perfeccionando y, como digo, a día de hoy tiene una efectividad del 97%. Luego hablaremos un poco sobre la efectividad, por qué no es del 99 o del 100%, pero primero vamos a centrarnos en qué es lo que hace el sarampión. O sea, es una enfermedad que es bastante peligrosa, y no tanto por la enfermedad en sí, sino por los efectos indirectos que también puede llegar a causar. El sarampión es una enfermedad que se conoce porque genera unas manchitas en la piel, parecen como pecas, como granitos, pues son unas manchas en la piel, pero el sarampión lo primero que hace es infectar tu sistema respiratorio y de ahí pasa a la sangre. De la sangre llega al sistema linfático y ahí es donde provoca uno de los efectos indirectos más peligrosos que puede tener esta enfermedad. Digamos que te borra parte de la memoria inmunológica que tú tienes dentro de tu sistema linfático, es decir, toda esa Pokédex que tus defensas tienen de cuando han visto un determinado virus o bacterias, saben cómo reaccionar ante él y saben qué anticuerpos tienen que generar en determinados casos o cómo tienen que reaccionar ante el virus que tienen enfrente, pues esa memoria como que te la borra el sarampión. Entonces te hace mucho más vulnerable a enfermedades que pueden venir con carácter posterior al sarampión, e incluso meses es lo que puedes tardar en recuperar toda esa memoria inmunológica. Estoy simplificando mucho las cosas y tampoco es mi campo de especialidad ni muchísimo menos, pero es una enfermedad que es bastante seria. Como digo, la vacuna se lleva administrando desde 1963, que se produjeron las primeras vacunas contra el sarampión, pero se ha ido perfeccionando muchísimo la técnica. Antes de la vacuna, se estimaba que en los Estados Unidos de América, solo en Estados Unidos, había más de 500.000
casos de sarampión cada año. Es decir, se contabilizaban muertos por centenares, incluso por miles, porque tampoco se llevaba todo con la precisión que se lleva hoy en día, pero era una enfermedad seria, porque el sarampión es una enfermedad extremadamente contagiosa. O sea, tiene un ratio de contagio que me parece que está por encima de la decena, es decir, por encima de 10, con lo cual es muy contagioso y se extiende con mucha facilidad. Y aunque la afección respiratoria no es tan importante, sí que la parte de la infección respiratoria unida a la parte de ese borrado inmunológico que te hace mucho más vulnerable en las próximas semanas, los próximos meses a recibir otras enfermedades, pues hace que el sarampión en conjunto sea una enfermedad bastante peligrosa y bastante a tener en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta lo rápido que se extiende o lo rápido que se esparce. Es por eso que es muy interesante el desarrollar una vacuna para obtener esa protección de toda la comunidad. Es decir, cuando hablamos de una protección o de una eficacia de la vacuna del 97%, dices, joder, vaya mierda, ¿no? Porque hay un 3% que está expuesto, ¿no? Es decir, joder, vaya gracia, ¿no? Me pongo yo la vacuna y a mí no me hace efecto, soy parte de ese 3%. Bueno, en estos casos lo que es interesante es que la vacuna se la coloque todo el mundo, toda la comunidad, para que si tú formas parte de ese 3%, sea la protección global de toda la comunidad, de toda la población, la que de algún modo te proteja porque sea la que evite la propagación del virus. Esto es quizás el concepto que se puede asimilar mejor con, imaginémonos un vecindario, un barrio donde tenemos 100 casas, ¿vale? Y hay 100 casas y pues hay ladrones, que van a ser los virus, que entran a robar en las casas. Claro, si tú en tu casa no tienes alarmas, no tienes puerta blindada, no cierras bien las ventanas, no cierras con llave. Vamos a hacer el ejemplo con alarma. No tienes alarma, un ladrón puede entrar por la noche, puede robar, puede llevarse lo que quiera y puede escapar sin ser visto ni oído por absolutamente nadie. Es imposible detener a ese ladrón, con lo cual el virus camparía a sus anchas. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú pones una alarma, claro, la alarma, digamos que en el 97% de los casos va a funcionar bien. Va a saltar cuando el ladrón intente entrar y no te van a poder robar porque la alarma se disparará, las luces se encenderán, la policía llegará, detendrá al ladrón y ese ladrón ya no podrá volver a intentar robar otra casa porque se lo llevarán detenido a la cárcel. Claro, si yo a ti te digo que la alarma funciona, los detectores de la alarma van a detener el 97% de los atracos, tú te colocarías la alarma. Igualmente, porque dices, bueno, esto es más interesante no que tenga yo solo la alarma, sino si la tenemos todos los vecinos, pues será muchísimo mejor. Porque, claro, a lo mejor intentan robar mi casa y justo da la casualidad que yo tengo alarma y justo da la casualidad de que el ladrón sabe esquivarla y no salta la alarma. Bueno, pues será mala suerte, pero es mucho más improbable que ocurra eso porque lo más probable es que el ladrón ataque una de las casas donde la alarma sí que va a saltar, con lo cual lo van a detener y nunca llegará a afectarte a ti. Desde luego es muchísimo mejor estar en un barrio con 100 casas y las 100 casas con alarma que en un barrio con 100 casas y ninguna de las casas con alarma, porque ya sabemos que en una los ladrones van a poder hacer lo que quieran y en la otra, sin embargo, van a tener muchísimos problemas para intentar robar varias casas seguidas, con lo cual la enfermedad va a estar mucho más controlada. Por eso, ese 97% no tienes que verlo solo en términos de lo que te protege a ti individualmente, que por supuesto y que es una cosa importante, pero más importante es la protección que te va dando que todo el mundo en la comunidad esté protegido con ese rango de eficacia. Esto nos lleva a ver un hecho, que es que donde se está extendiendo este brote de sarampión en el año 2025, que es muy loco, ¿sabes? O sea, que haya una solución tan fácil y que tengamos este problema, que ya digo que hay tres muertos, 3 fallecidos, que dices, no son muchos, es que uno ya es mucho, ¿sabes? Entonces, donde se está extendiendo este brote de sarampión a día de hoy es en comunidades que son de áreas rurales, en una comunidad de menonitas también que no se vacunan generalmente. Es decir, son comunidades de gente que bueno, pues no cree en la eficacia de estas vacunas, quizás porque no han vivido lo suficiente como para recordar aquellos momentos donde más de 500.000 de niños en Estados Unidos eran infectados por sarampión cada año porque no existía la vacuna. Ahora, como existe la vacuna y existe esta protección global, tenemos esa cierta seguridad de que a mí no me va a pasar nada cuando el peligro sigue estando ahí. Es decir, no tienes que ser el típico listo de este barrio vecindario con 100 casas que diga, bueno, como todos los demás ya tienen alarmas y como aquí no ha habido un robo
en muchísimo tiempo, claro, porque están las alarmas, pues yo no me voy a poner alarma. Y entonces cuando es una persona es muy difícil que ocurra un brote, pero cuando ya empiezan a juntarse y empiezan a ser muchos más, pues entonces tenemos un problema cuando sí que se desata una oleada de robos o en este caso de infecciones, como puede ser este nuevo brote por sarampión. Ha habido muchos brotes por sarampión recientemente, en diferentes países y bueno, pues más o menos se trata de atajar lo mejor que se pueda, pero hay que estar, digamos, muy atento. Y os he dado el dato de los 500.000 infectados por sarampión en Estados Unidos cuando no existían vacunas. Es posible que fueran más, porque hay niños que pasan el sarampión sin síntomas, es decir, que son asintomáticos. Entonces, bueno, pues son cosas que desde luego hay que tener en cuenta. ¿Qué es una vacuna exactamente? Mirad, la vacuna lo podemos asemejar con un programa de entrenamiento para tus defensas, ¿vale? Las vacunas lo que hacen es enseñarle a tu sistema inmunitario, a tus defensas, cómo es un virus o una bacteria, ¿vale? Ahora vamos al tema de bacterias, vamos a quedarnos solo con los virus ahora de momento, que es más sencillo. Enseñan a tus defensas cómo es un virus y les enseñan a cómo tienen que comportarse cuando se encuentren con uno delante para poder neutralizarlo y acabar con él. Vamos a centrarnos ahora en lo que se conocen como las vacunas clásicas, y en concreto las vacunas clásicas contra los virus, ¿vale? Estas vacunas se catalogan, digamos, en dos grupos: las que utilizan virus atenuados y las que utilizan virus inactivados, ¿vale? Las vacunas de virus inactivados simplemente han neutralizado por completo la amenaza del virus. Es decir, es como un virus, pero no lo es. Te voy a enseñar a cómo tienes que pelear contra un orangután, pero no va a ser un orangután lo que te voy a poner delante, sino que va a ser un señor muy grande con un disfraz de orangután. Pero suficiente como para que tu sistema inmune sea capaz de desarrollar las estrategias y las técnicas para, no con una sola defensa, sino con 100 defensas, puedas ganar el orangután. Bueno, no sé si estamos haciendo aquí bien el ejemplo, pero bueno, en cualquier caso, lo que haces es, el virus le quitas lo peligroso. Es decir, has pillado, qué sé yo, a una cobra, a una serpiente, y le has quitado el veneno, ¿vale? Es decir, sigue estando ahí la serpiente, te puede morder, digamos, pero eso es inofensivo. O sea, lo verdaderamente peligroso, que es el veneno, se lo has quitado por completo. Es decir, no es que tenga un poquito de veneno y que te pueda hacer algo de daño, pero que está como medio atontada. No, no. Se lo has quitado. Eso son las vacunas de virus que han sido completamente inactivados, ¿vale? Es decir, que ni siquiera en personas que puedan tener el sistema inmunitario muy deprimido les pueden causar ninguna clase de daño. Simplemente ayudan a que tu sistema inmune diga, ah, vale, así es como se ve una cobra, esto es lo que tengo que hacer cuando me enfrento a una cobra, y vale, me has puesto una cobra que no me puede envenenar. Perfecto, porque igualmente es una cobra y me sirve para aprender cómo tengo que luchar contra ella y cómo tengo que defenderme. Porque la cobra se mueve exactamente igual y te va a intentar morder exactamente igual, simplemente que no te va a inyectar veneno. La vacuna de la hepatitis, por ejemplo, es exactamente de este tipo. Es decir, es una vacuna a la que han inactivado el virus. La vacuna de la rabia es también de este tipo. Han inactivado el poder del virus, pero sin embargo es suficiente para que tu sistema inmune aprenda a cómo defenderse. El problema de estas vacunas, la de la hepatitis A o la de la rabia, es que precisan de algunos recordatorios cada cierto tiempo, ¿vale? Es decir, no dura tanto como aquellas vacunas que están hechos con virus atenuados. La vacuna del sarampión es una vacuna que se hace a partir de virus atenuados. ¿Qué es un virus atenuado? Pues es un virus al que, digamos, que le has dado una paliza previamente. Es decir, en el mismo ejemplo de la cobra, lo que hemos hecho es, a la cobra no encontramos ninguna manera de poder quitarle el veneno por completo, pero sí que hemos conseguido, digamos que, hacer que ese veneno no sea tan dañino. Le hemos quitado, digamos, cantidad de veneno. Digamos, no te puede inyectar una dosis que sea mortal de veneno, o hemos cansado a la cobra, es decir, le hemos hecho pelear muchas veces antes, y entonces ya llega y cuando le toca el turno a tu sistema inmune, dice, vale, está tan cansada que aunque yo todavía no sepa pelear contra la cobra, tengo mucho tiempo para aprender antes de que me pueda hacer daño, con lo cual al final voy a ganar a la cobra y voy a saber qué es lo que tengo que hacer para defenderme contra ese virus. Como digo, la vacuna del sarampión entra dentro de esta categoría de virus atenuados. Sé que muchos estaréis pensando, porque yo la vacuna que más recuerdo de niño es la vacuna del tétanos, porque el tétanos al final es una vacuna que te iban poniendo muchísimos recordatorios, y de hecho creo que es la última vacuna que te ponen, no sé si es a los 14 o a los 16 años, y luego ya de adulto, cada cierto tiempo te tienes que otra vez que poner la vacuna del recordatorio del tétanos, o incluso si te cortas con algo oxidado o te haces sangre en el campo, en la tierra, es recomendable que te pongas el recordatorio de la vacuna del tétanos por si acaso. Hay que decir que el tétanos no es un virus, es una bacteria, y esas vacunas como funcionan es
no enseñan a tu organismo a combatir la bacteria en sí que causa la enfermedad, porque lo que causa la enfermedad son toxinas que emiten esas bacterias. Entonces, la bacteria es mucho más complejo, es un organismo vivo, es mucho más complejo que un virus. Entonces, lo que hacen estas vacunas es generalmente enseñan a tu organismo, a tus defensas, a atacar ciertas toxinas. Entonces, en lugar de enseñarte cómo atacar la bacteria entera, pues hacen una representación de lo que sería esa toxina y pues tú aprendes a cómo atacarla. Es decir, digamos que parecido a lo que hacen con los virus, atenuado o inactivo, pero simplemente con una porción más pequeña, no con la bacteria entera, sino con una porción más pequeña. Además, las bacterias luego reaccionan bien frente a los antibióticos, a no ser que haya casos de resistencia, y de hecho los antibióticos son mucho más efectivos que los antivirales. Pero bueno, hay una clase de vacunas que es justamente para enfermedades bacterianas y hay otras que es para enfermedades víricas. Las de las bacterias, pues como digo, suelen ser vacunas que lo que te enseñan es atacar a la toxina. La difteria también es otro ejemplo, y al final lo que hacen es esa toxina, la separan de la bacteria, la inactivan generalmente y te la inyectan en el organismo para que tu organismo aprenda a funcionar. Pero bueno, el principio es el mismo al final, atenuar o inactivar, ¿vale? Dependiendo de los casos, pues vamos a ir a un lado o a otro. Vale, ¿y dónde entra en toda esta teoría? Porque imagino que esto ya lo sabréis la mayoría, ¿dónde entran esos fetos humanos, esas células embrionarias humanas? No parece que formen parte de todo este proceso. Sí forman parte, porque muchas de las vacunas, sobre todo de las vacunas clásicas, pero son vacunas clásicas que las llamamos así, pero son la misma vacuna que se pone hoy en día y la que, como digo, mi hija se ha puesto la triple vírica hace unas semanas, porque ya tiene un año, entonces le tocaba, y esta vacuna es una vacuna que durante su proceso de fabricación ha necesitado de células embrionarias humanas. Pero te explico de dónde viene todo esto. Pero hasta aquí seguramente ya conocíais más o menos cómo funcionaba una vacuna, porque esto es una cosa que se enseña en los colegios, aunque haya gente que no quiera creer en ello, pero esto es ciencia. ¿Dónde entra esto de los fetos humanos y las células humanas embrionarias y todas estas teorías de la conspiración que se están viralizando ahora mismo en redes sociales? Veréis, algunas de estas vacunas clásicas, digamos, o tradicionales, dentro del proceso de atenuar el virus o de inactivar el virus, incorporan o necesitan de cultivos de células humanas embrionarias para poder hacer justamente esta atenuación del virus o este inactivamiento, ¿no? Inactivación del virus. ¿Y cómo es esto? O sea, entonces, ¿esto qué es? Que de vez en cuando, pues, extraemos células humanas de un feto para poder producir vacunas. ¿Significa esto que la industria farmacéutica está pagando a mujeres a día de hoy para que aborten y con sus fetos abortados se producen vacunas? Rotundamente no. Eso no funciona así. Todas las vacunas que se hacen a día de hoy, que requieren en algún momento de estos tejidos de células embrionarias, provienen de dos embriones o dos fetos abortados espontáneamente, además en los años 60, que se han conservado y lo que hacen es reproducir las células de esos tejidos, de ese feto que digamos que ya estaba muerto. Las células todavía no, pero pues se produjo un aborto, digamos que el feto no podía prosperar dentro de la matriz de esa mujer y se guardó para investigación, y lo que se hace es se va reproduciendo el cultivo de esas células embrionarias de esos fetos, que no pueden dar lugar a ningún embrión, ni a ningún ser humano, ni nada, y no necesitan que sean repuestas. Es decir, son esos fetos que se guardaron de 1960 y son esos los que se siguen conservando para que no haya ninguna clase de debate ético o de razonamiento moral al respecto. Luego hablamos un poquito de eso porque la Iglesia se ha pronunciado sobre esto y también pues algunas corrientes religiosas tienen también cosas que decir, ¿no? Pero vamos a quedarnos con esta reproducción del cultivo. ¿Cómo así, no? ¿Cómo que se reproduce el cultivo? Veréis, no sé si alguna vez habéis hecho pan o habéis visto cómo se hace pan con masa madre, pero la masa madre al final es un ser vivo que se va como reproduciendo, pues igual que las células, ¿no? Entonces estas células embrionarias lo que van haciendo es las van reproduciendo, y cuando tienen suficiente tejido embrionario para poder desarrollar una vacuna, pues digamos que retiran esa parte, hacen la vacuna y mientras tanto se guardan otro poco para que siga reproduciéndose. Y esto es ad infinitum, es decir, durante años, a partir de estos dos fetos humanos, se están reproduciendo tejido celular embrionario humano que se utiliza en múltiples aplicaciones médicas, y una de ellas son las vacunas. ¿Cómo entra dentro del proceso
de fabricación de la vacuna, del atenuamiento del virus. ¿Por qué hace falta esto? Veréis, os voy a simplificar muchísimo cómo se atenúa un virus, ¿no? Porque a mí, como me lo explicaron en el colegio, es, tú imagínate que vas a pelear contra un virus a boxeo, ¿vale? Entonces, el proceso de hacer una vacuna es que contra tu rival, lo que vamos a hacer es, antes de que te toque pelear a ti, van a subir 10 sparrings que le van a dar de hostias, y entonces para cuando llegues tú va a estar prácticamente reventado. Es decir, que vas a llegar ahí y de un golpe lo vas a tumbar. Así es como me lo explicaron. Entonces, es más o menos lo que ocurre, pero no se hace así. Es decir, ¿cuál es el equivalente de meter esos 10 sparrings que te cansen a tu rival, que cansen a tu virus, para que luego sea completamente inofensivo? Pues para eso lo que hacen es, van introduciendo el virus en diferentes cultivos. Los cultivos representan tus propias células, pero en lugar de inocular el virus a personas que están sanas, pues lo hacen con tejidos, porque tienen que cambiar el virus de hábitat durante mucho tiempo y muchas veces, ¿vale? Lo que hacen es, preparan un tejido de células, pues a lo mejor las primeras son unas células que vienen del pollo, de embriones de pollo que luego de gallina, que luego darían lugar a un huevo y a un pollito, etcétera. Pues en esas células, primero es ahí donde ponen el virus. El virus empieza a acampar a sus anchas y se empieza a acostumbrar a eso. Luego pasan a células renales de otro animal, a células que también vienen de embriones de simios, y luego las ponen en estas células de embriones humanos. Y luego volvemos otra vez a células de pollo. Y luego volvemos otra vez a las células renales. Y así, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Qué es lo que estamos haciendo con todo esto? Veréis, estamos poniendo el virus del sarampión, que es muy peligroso, como ya hemos visto, lo estamos poniendo en un hábitat que está controlado, pero que no es el hábitat en el que se va a desenvolver, porque son células de pollo. Ahí no es eso lo que nos preocupa. El virus se acostumbra ahí a sobrevivir como buenamente pueda y desarrolla pues la manera de reproducirse, y cuando ya el virus se está adaptando a ese hábitat, lo cambiamos y lo ponemos en células de riñón de otra cosa, y luego lo cambiamos y lo ponemos en células de otra cosa, y luego lo cambiamos y lo ponemos en otro tejido, y así hasta que llegamos a ponerlo en el tejido embrionario. El hecho de utilizar células embrionarias permite, uno, no solo que se puedan duplicar fácilmente y que puedas cultivar fácilmente los tejidos, sino que son células donde el virus, digamos, que arraiga muy bien, que son muy favorables. Por eso hay muchas de estas enfermedades que si afectan a una mujer embarazada, pues la rubeola, etcétera, luego observaron que afectaban también al feto, porque el propio virus, cuando entraba dentro del cuerpo de la mujer, buscaba justamente esas células fetales, esas células embrionarias, porque ahí crecía mejor. Pero bueno, en cualquier caso, llega un momento en el que se le acaba poniendo el virus para probarlo y para ponerlo a prueba sobre células embrionarias humanas, que ya sí que se van a parecer más a las que se va a encontrar el virus cuando llegue al cuerpo de una persona a la que le hayamos pinchado la vacuna. Entonces tenemos que estar seguros de que el virus que vamos a inyectar sea lo suficientemente activo como para moverse y hacer algo en un entorno que sea humano, pero tiene que estar lo suficientemente atontado como para que no sea peligroso. Y por eso se va pasando el virus de un tejido a otro durante mucho tiempo, para forzarle, de hecho, hasta incluso hacer mutaciones que hagan que luego sea torpe cuando lo pongamos en células humanas y cuando lo incorporemos en la vacuna, y dentro de la vacuna pues ayude al sistema inmunitario de la persona que ha sido vacunada a poder defenderse contra el virus real, que es el que anda por ahí fuera. Básicamente es como si nosotros agarrásemos al virus, ¿vale?, a un carterista de la ciudad que, bueno, iba a decir se gana la vida entre comillas, ¿no?, pero que básicamente roba carteras para conseguir dinero y con ese dinero pues luego compra comida, etcétera. Agarramos a ese carterista, lo metemos en lugar de en una ciudad, le decimos, no, ahora vas a vivir aquí en la selva, vas a ser como Tarzán, entonces búscate la vida para sobrevivir. Claro, dice, hostia, ya no puedo robar carteras, ¿sabes? Ya aquí no hay nadie con cartera, aquí pues tengo que recolectar frutos, subirme a los árboles, evitar que me coma un león, etcétera. Cuando ya más o menos te estás haciendo a cómo sobrevivir en la selva, te agarramos y te metemos al desierto. ¿Vale? En el desierto, ¡buah!, ahora hay que buscar agua, entonces, claro, lo más importante es no caminar durante el sol. Cuando está ya más o menos medio adaptado a el desierto, lo agarramos y lo metemos en el Ártico, por ejemplo. Claro, aquí ya lo más importante es preservar el calor, con lo cual vamos a ver cómo conseguimos, pues quizá con pieles de un oso. Para cuando hemos hecho muchos cambios, ese carterista ya no sabe ni por dónde le sopla el viento. Si lo volvemos a soltar en la ciudad, va a estar tan atontado que no va a saber ni por dónde empezar. ¿Vale? Con el virus es más sencillo porque no es tan complejo, es un organismo que ni siquiera es un organismo vivo, que necesita de parasitar una célula viva para poder reproducirse y poder cumplir con todas las fases de un ser vivo. Pero digamos que el objetivo es ese, y por eso, como parte de ese proceso, hay un punto en el que se utilizan
ciertas células embrionarias que, como digo, provienen de dos fetos que se abortaron espontáneamente, ni siquiera se abortaron expresamente para hacer estos avances científicos y que se están reproduciendo y que se llevan reproduciendo durante muchísimo tiempo. Es decir, las células que se han utilizado a día de hoy para la vacuna, que seguramente, muy seguramente, espero, te hayas puesto tú de la triple vírica, no son las mismas células que he tenido yo y desde luego no son las células originales que pertenecían al feto original abortado de 1960. Una vez que el virus ha sido atontado a través de pasarlo por múltiples tejidos, el virus es aislado. Y aquí te interesa eliminar absolutamente todo. Por lo tanto, no hay trazas ni de restos de células embrionarias, ni de ADN humano distinto, ni absolutamente nada, porque eso te causaría reacción a la vacuna, porque serían objetos o cuerpos extraños que tu sistema inmunitario los vería y los eliminaría, ¿vale? O tendería a eliminarlos, le causaría reacción. Con lo cual, por eso no hay nada de lo que preocuparse. Lo que interesa es extraer o aislar al virus y es simplemente una parte circunstancial de que en algún momento ha sido colocado sobre algunos de estos tejidos. No obstante, es una historia que choca mucho y que para redes sociales viene genial, porque montas ahí unos titulares y unos hooks virales que hacen que, bueno, pues que es normal que hayan salido estos TikToks y hay gente que, si no estás bien informada o no tienes a tu alcance información fehaciente, pues puede dar lugar a tener pues una cierta desinformación. Tampoco ha ayudado el hecho de la campaña de vacunación de la vacuna del COVID y bueno, pues en la nueva administración de Estados Unidos, la administración Trump, el secretario de Salud, que es Kennedy Jr., tampoco tiene una postura muy contundente respecto a las vacunas tradicionales, como puede ser la del sarampión, lo que hace que haya mucha gente que empieza a desconfiar de vacunas que desde los años 60 tienen probada su eficacia y que tienen un mecanismo de cómo hacer la vacuna bastante sencillo, tal y como pues más o menos he tratado de ejemplificar aquí con una cierta metáfora. Pero esto no quita que las vacunas tradicionales no tengan ciertas consideraciones morales y éticas, ¿vale? O sea, puede tener afectaciones desde a personas que sean vegetarianas o más bien veganas, ¿vale? Es decir, ¿se han tenido que utilizar animales para producir la vacuna? Realmente sí, porque estamos utilizando un tejido embrionario de gallinas. ¿Significa esto que estemos matando una gallina cada vez que tengamos que hacer una vacuna? No. De la misma manera que tampoco necesitamos un aborto humano para hacer una vacuna. Estamos utilizando ya células que ya tenemos y que estamos cultivando infinitamente. Con lo cual no se están produciendo ni muertes de animales, ni se están produciendo abortos para poder hacer vacunas. No es cierto que la industria farmacéutica esté pagando a mujeres o esté comprando gallinas o comprando animales para poder inocularles el virus y así poder fabricar las vacunas. No, eso no es cierto. Eso es radical y rotundamente falso. Pero sí que es cierto que en algún punto del proceso, pues se han tenido que utilizar células embrionarias humanas reales, vienen de un feto de 1960, pero reales, y también lo mismo con ciertas células que provienen de animales, con lo cual un vegano que diga, oye, es que yo ni siquiera tomo huevos, ni siquiera consumo leche de vaca, con lo cual no puedo ponerme esta vacuna por consideraciones éticas o morales. Bueno, allá cada cual con su conciencia y con sus postulados éticos y morales. Sí que os digo, el Vaticano sí que se ha postulado con respecto a las vacunas y en la medida en la que no es necesario realizar un aborto para producir cada vacuna, en la medida en la que fue un aborto espontáneo y en la medida en la que salvan millones y millones de vidas, el Vaticano, la Iglesia, tiene comúnmente aceptadas las vacunas para proteger, digamos, la salud de las personas y de los fieles. De la misma manera que si nos vamos a otras religiones, que estoy pensando en los testigos de Jehová son particularmente conocidos por muchas polémicas médicas porque los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre. Interpretan un pasaje de la Biblia que creo que dice no tomarás sangre, que claro, lo interpretan como que no puedes tener transfusiones de sangre porque la sangre contiene partes del alma, o, bueno, no sé exactamente muy bien cuál es, pero están haciendo una interpretación literal de un fragmento, de una frase de la Biblia, y por eso no aceptan transfusiones de sangre, y bueno, pues hay muchas polémicas, porque cuando esto ocurre con un adulto, pues un adulto es libre de decidir lo que le dé la gana, pero cuando ocurre con un niño, ya la cosa es diferente. Es como si le ponemos una transfusión de un grupo sanguíneo compatible, sabemos que el niño vive. Si los padres dicen que no, que es que como ellos son testigos de Jehová, no quieren poner una transfusión de sangre, pues hombre, lo mínimo es decir, vale, ¿hasta qué punto un padre puede decidir sobre la vida de sus hijos de esa manera? Y entonces, pues bueno, pues van a juicio
juicio y hay muchísimas sentencias de mucha jurisprudencia, sobre todo en Estados Unidos, que son muy interesantes desde el punto de vista de derechos humanos, pero que no vamos a tratar en este Desayuno Royal. Lo que quería decir es que incluso los testigos de Jehová, que son tan serios con el tema de las transfusiones de sangre y que llegan a extremos incluso de ver morir a familiares por no autorizar una transfusión de sangre, o sea, con cosas que dices, haces esto y te curas, pero la creencia es más importante y es cosa completamente respetable en adultos, como digo, pero los testigos de Jehová sí que aceptan el uso de vacunas, porque lo que ellos no aceptan es la sangre, pero aquí no hay nada de sangre involucrada. Y de hecho, sosteniendo las mismas tesis que el Vaticano, pues no hay ninguna alteración humana a la vida humana. Es decir, el aborto ha sido espontáneo, con lo cual digamos que ha sido por causas naturales y a partir de ahí se está simplemente cultivando parte de esas células, pero no tiene mayor trascendencia. Como digo, es algo que sí que puede generar cierto debate ético, pero no en las líneas en las que estamos viendo en algunos post y publicaciones sensacionalistas que nos encontramos en redes sociales, que claro, como libremente puedes contar lo que quieras, pues claro, eso hace que se viralice y la gente, como digo, se monta unas películas en la cabeza que poco más que una vacuna tiene restos de células abortadas de otro ser humano. Y eso ya os digo que no es así. Pero bueno, dejando de lado consideraciones morales, porque ya digo que no existe una vacuna vegana y pues las vacunas no están hechas para ser veganas o vegetarianas, están hechas para salvar la vida de los niños o la tuya propia, porque también, lógicamente, tienen efecto algunas de ellas, incluso en la vida adulta. Hay un nuevo tipo de vacuna que es la vacuna de ARNM, ¿vale? Son vacunas genéticas y son nuevas, pero se popularizaron mucho porque las vacunas del COVID, las primeras vacunas que salieron y que se autorizaron en todo el mundo, la vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer y la vacuna de NBiotech, son vacunas que son de tipo ARNM. ¿Y qué significa esto? Porque claro, diréis, Álvaro, tú me has dicho que hay dos tipos de vacunas, ¿no? Las vacunas que inactivan el virus y las vacunas que aturden el virus. Pero, ¿qué es esto del ARNM? Es un nuevo sistema mucho más complejo y mucho más moderno de hacer vacunas. Ojo que más moderno no necesariamente quiere decir mejor, ¿vale? Es simplemente más moderno. Antes no se tenía la tecnología para hacerlo, ahora parece que sí que se tiene. ¿En qué consisten estas vacunas? Veréis, el funcionamiento de la vacuna tradicional ya lo hemos visto. Aturdes o inactivas un virus, lo inyectas, lo inoculas en un organismo sano y las defensas de ese organismo sano ante una amenaza que es inofensiva son capaces de desarrollar cómo van a defenderse, la estrategia de defensa para cuando el enemigo sí que sea real y cuando ya en lugar de tener una pistola de fogueo tenga una pistola real, vas a saber cómo reaccionar. Eso está bastante claro, esto os he explicado cómo es el proceso para llegar a ese virus aturdido o ese virus inactivado, ¿vale? Que es moverlo de muchos cultivos para que, pues, fruto de mutaciones del virus y forzándole a diferentes adaptaciones, no sepa ni dónde está y así tu sistema inmune pueda aprender de él y neutralizarlo cuando te lo inoculen a través de la vacuna. El RNM lo que hace es genera, no es una célula, pero el ARNM es como un mensajero, ARN mensajero, de hecho de eso son las siglas, lo que hace es lleva una receta de cocina a tus células y les dice, células, hay que producir esto, hay que producir esta proteína. ¿Qué proteína? Bueno, una proteína, una sustancia que sabemos que está presente cerca del virus en cuestión. Es decir, los virus pues tienen ciertas sustancias alrededor o generan ciertas proteínas y entonces dices, vale, hemos conseguido identificar una de ellas, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a tus células, les vamos a decir, oye, generad esta proteína, solo esta proteína, no hagáis el virus, solo la proteína, y la proteína la va a detectar tu sistema inmune, pero como no va a ir acompañada del virus, tú vas a aprender a cómo neutralizar la proteína y, por lo tanto, vas a desarrollar defensas antes ni tan siquiera de haber visto al virus, ya sea inactivo o ya sea atontado. Os lo explico de otra manera. Veréis, ¿qué es lo que hace un virus cuando entra en tu organismo? Los virus, como digo, son seres que no están vivos, sino que necesitan parasitar, necesitan entrar en una célula viva para poder reproducirse. Lo que hacen es, van a tu célula, a una célula sana, se meten dentro y te dicen, oye, esto es lo que ahora mismo tú como célula tienes que ponerte a producir. Yo es que soy una célula muscular y las mitocondrias estaban generando energía. No. Esto es lo que vas a hacer ahora. Y entonces digamos que sobrescriben el núcleo de la célula para que a partir de ahora la cocina, que sería la célula, se ponga a producir otra cosa. ¿Y qué es lo que producen? Pues entre toda la célula producen las diferentes piezas del virus y hacen de una célula tuya sana que sería una neurona, una célula pulmonar, lo que sea, hacen una cocina, una fábrica
de más virus. Entonces ponen a todos los elementos de tu célula, a toda la cocina de tu célula, los ponen a cocinar las diferentes partes para luego poder producir un virus. Producen muchos virus, la célula explota, la célula muere y esos nuevos virus que has producido tú con tu propia célula empiezan a infectar otras células y así sucesivamente. Si no entra en juego tu sistema inmunitario, te acaban destruyendo. ¿Vale? Entonces, eso es el funcionamiento de un virus. ¿Qué estamos haciendo con el ARN mensajero? Estamos siguiendo la misma técnica del virus, pero no vamos a modificar todo el núcleo de la célula, no vamos a hacer que tus células empiecen a producir virus, porque eso sería una locura, sino que simplemente les vamos a decir que, oye, fabrícame solo esta pieza del virus. Si nos imaginamos que la célula se convierte cuando le infecta un virus en una cadena de montaje de coches, pues el ARN mensajero lo único que lleva son los planos para cómo fabricar la carrocería. Entonces dices, bueno, si solo ves la carrocería, no te enseño ni cómo hacer el motor, ni cómo poner las ruedas, ni cómo poner los ejes, ni cómo poner las ventanillas, ni los asientos y demás, pero solo con la forma de la carrocería, tu sistema inmune ya más o menos puede ver cómo defenderse. Y eso es lo que hace el ARN mensajero. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando me he estado documentando digo, joder, qué interesante, pues porque claro, esto tiene muchísimas más aplicaciones y de hecho se está estudiando mucho para el cáncer. Porque las células cancerígenas también son células que tienen ciertas proteínas que, si eres capaz de identificarlas, puedes hacer que tu sistema inmune detecte esas proteínas, se coma las células cancerígenas y el tumor no se te haga más grande, ¿vale? Me imagino que irán por ahí los tiros, ¿eh? Que, como digo, no es mi campo de especialidad, ni mucho menos, pero bueno, simplemente viendo un poquito de por dónde iría la lógica común y para que entendamos cómo funcionaría esto. Entonces, esta tipología de vacuna, esto del ARN mensajero, se lleva estudiando desde los años 90, ¿vale? Pero en los años 90 no era suficientemente estable, no conseguía impactar en el número de células adecuados para que generasen las proteínas que querían y como que no estaba perfeccionado. Fue a partir del año 2010 que ya dijeron, oye, si a los ARN mensajeros los cubrimos con una película de grasa o de lípidos, podemos hacer que penetren mejor en las células y que lleven mejor el mensaje y que así las células sí que producen exactamente lo que es, porque, bueno, de alguna manera se estaban dando cuenta que la receta estaba llegando incompleta, manchada, se rompía por el camino y estaban perfeccionando un poquito la técnica de acercándose, pero ninguna vacuna de ARNM había pasado los test médicos necesarios o requeridos por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, de Europa, etcétera, para poder ser utilizada en humanos. Se estaba intentando con el virus de la gripe, con el virus del Zika, con el virus de la rabia, me parece, con el cáncer. Ninguno había pasado esos exámenes hasta que llegó la pandemia, el COVID, en el año 2020. Entonces se pusieron Pfizer, Moderna, Biotech, todas las industrias farmacéuticas se puso a trabajar a marchas forzadas y súper aceleradamente en una solución de vacuna de ARNM para el virus del COVID. Y claro, esto supuso muchísima inversión. Cuando te intentas documentar, y aquí espero que no me shadowbaneen este vídeo, pero claro, cuando te intentas documentar, claro, dices, hostia, pero entonces esto, si me has dicho que durante años de investigación no se había conseguido dar con una vacuna que fuese segura de este tipo, de ARNM, me estás diciendo que en solo un año consiguieron no una, sino 3 vacunas pasar todos los filtros. Y bueno, te empieza, si le preguntas a ChatGPT, de hecho, te empieza a contar que no, pero que los estudios se hicieron, lo que pasa es que se hicieron en paralelo los diferentes ensayos clínicos, la fase 1, la fase 2 y la fase 3 se hicieron todas a la vez para acelerar las cosas y tenerlo antes, pero eso no implica que sea más inseguro, sino todo lo contrario, bla, bla. Y yo, bueno, no sé, o sea, si están puestos que primero se hace la fase 1, luego la fase 2 y luego la fase 3, será por algo, ¿sabes? Pero bueno, en cualquier caso, el tema está en que a nivel mundial pues nos vendieron como que estas vacunas eran completamente seguras, pero son de este tipo, son de esta tipología de vacunas, son unas vacunas más genéticas, mucho más complejas y que no han tenido, no tienen la trayectoria como otras vacunas tradicionales, como la del sarampión, la triple vírica, etc. Debéis saber que a día de hoy, en el año pasado, en el año 2024, solo hay una vacuna adicional de tipo ARNM que ha pasado todos los filtros sanitarios y que en la Unión Europea está autorizado su uso en humanos. Se trata de la vacuna Resvia, que es de la farmacéutica Moderna, que es una de las que hizo una de las vacunas del COVID, y esta vacuna en concreto es contra el virus respiratorio sincitial, VRS, que está autorizada desde el año 2024 por las autoridades sanitarias de la Unión Europea, solo para su administración en personas mayores de 60 años, por lo que he leído. Con lo cual, no existe todavía suficiente conocimiento ni se ha llegado al culmen de lo que sería esta tecnología del ARNM, que, a ver, sobre el papel suena bastante guay, ¿sabes? Es decir, oye, no, en lugar de tener que conseguir aislar el virus,
tener que aturdirlo o inactivarlo y luego inoculártelo, vamos a hacer que sea tu propio organismo el que genere partes del virus que ya de por sí van a ser inofensivas porque solo van a ser partes del virus, pero que te ayuden a poder, digamos, reaccionar cuando sí que recibas la infección del virus real. Todavía, como digo, no se sabe mucho cada cuánto hay que poner los recordatorios, porque con el COVID no se sabía y todavía pues no ha habido tiempo suficiente para poder saberlo. Es decir, una vacuna del sarampión, que es con un virus que está aturdido, te dura prácticamente para toda la vida. La vacuna de virus que han sido inactivados, pues a veces tienes que ponerte algún recordatorio. Estas vacunas, pues con el COVID nos dijeron que cada año había que ponérselas, pero claro, ya llega un momento que no sabes si es que es la propia industria farmacéutica la que está interesada en que compres la vacuna cada año para estar constantemente refrescándotela, o si por el contrario verdaderamente es que sea necesario, o a lo mejor es que directamente la vacuna no funciona, porque con la vacuna RNM te estás metiendo un ARN mensajero que está haciendo producir una cosa que no sirve para nada. Entonces, todavía hay bastantes, incluso a día de hoy, bastante incertidumbre sobre todo lo que fue la pandemia, pero el tipo de vacunas contra el COVID es de esta clase, ¿vale? Es una clase, una tipología nueva de vacunas que no digo que sea incorrecta, sino que es muy nueva, muy novedosa y desde luego pues que tiene otro principio, ¿no? Es casi ya empezar a jugar a ser Dios. Y de hecho hay algunas interacciones que claro, ¿qué pasa si tus células, por ejemplo, están mal o están defectuosas y con la receta que tú le has dado, que en teoría debería ser ese ARN mensajero, debería crear una proteína inofensiva, a lo mejor tú te equivocas y eres aquí el profesor chiflado y has generado en tus células sin querer, porque están defectuosas y no lo sabías, has generado una toxina que sea letal o que sea peligrosa. Puede llegar a ocurrir. O puede llegar a ocurrir que no hagas la receta perfecta y entonces estás generando unas proteínas que sí, se parecen un poco a las del virus, pero también se parecen a otras proteínas que genera el músculo del miocardio del corazón. Y a lo mejor por eso algunas personas pues tenían infartos, tenían miocarditis, ¿no? Después de la vacuna, que eran muy poquitas, pero bueno, eran parte de los efectos secundarios que se habían llegado a observar y que todavía, pues como digo, estamos tratando de entender, o están tratando los científicos de entender por qué. Pero bueno, volvemos al tema del sarampión, volvemos al tema de la triple vírica, volvemos al tema del calendario de vacunación clásico. Son vacunas por los que bueno, más allá de las consideraciones éticas o morales que pueda tener el proceso, que ya digo que en las principales religiones del mundo y en las principales corrientes ideológicas del mundo están comúnmente aceptadas y no existen problema. Yo os animo, de hecho, a que leáis más sobre el tema, pero más allá de eso, son vacunas que tienen una eficacia probada y son vacunas que salvan cada año a millones y millones de personas, y en concreto a millones y millones de niños, de contraer pues enfermedades que pueden tener un carácter mortal. Y que no solo eso, sino que tienen más efectividad cuanto más porcentaje de la población y de la comunidad se ha puesto la vacuna. Por lo tanto, no prestéis muchos oídos a estas, bueno, pues estos bulos o estas cosas de desinformación sobre cosas sensacionalistas sobre vacunas que llevan funcionando durante décadas sin mayores problemas. Al final, la cosa es bastante sencilla, y es que el procedimiento para la creación de las vacunas clásicas es una cosa que hasta un niño de 2 años puede entender fácilmente. Sin embargo, estas nuevas cosas más modernas pues cuesta un poco más de entender, pero dan pie a que mucha gente empiece a extender teorías y bulos sobre las vacunas que no aplican. Porque para la mayoría de vacunas, como digo, no utilizan la tecnología del ARN mensajero. Pero bueno, hasta aquí llega el desayuno royal de hoy. Espero que todos estéis vacunados y, bueno, pues simplemente quería aprovechar el hecho de pues, la desgracia de que teníamos este brote de sarampión en Estados Unidos, con el hecho de que justamente mi hija, por calendario de vacunación, le toca ahora pues a los 12 meses, y en Andorra, de hecho, creo que te separan algunas de vacunas entre los 12 y los 13 meses para dar un poquito más de tiempo, pues le tocan un montón de vacunas. Pues quería aprovechar para contaros esta curiosidad, dado que sí que me han salido un par de reels y algún TikTok justamente con esto de los fetos humanos dentro de las vacunas y demás. Tranquilos, las vacunas no tienen restos de células humanas ni nada turbio ni raro, son simplemente virus que han sido inactivados o aturdidos. Quizá lo más desconocido que pueda haber son las vacunas de ARN mensajero, que, como digo, son vacunas que solo son las del COVID y una sola vacuna para mayores de 60 años. En cualquier caso, es una tecnología muy prometedora y que habrá que estar ahí encima de ver cómo se va desarrollando, porque ya digo que para ciertas enfermedades o para virus para los que no se ha podido hacer el proceso tradicional, puede ser una solución más que aceptable. Por mi parte nada más, espero que os haya encantado este Desayuno Royal. Recuerda que tienes Desayuno Royal todos los lunes y los miércoles a las 7 de la mañana, hora española. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.